Bien, continuando con el último vídeo y tema que veremos en la clase, eh, habíamos planteado el problema de realizar el producto punto entre dos vectores. A continuación explicaré en detalle cuáles son los cinco pasos y la estrategia a seguir para resolver este tipo de problemas. Usualmente se da este tipo de approach al momento de programar con GPU, ¿verdad? Es decir, verán que el objetivo final es básicamente son dos. Uno, hacer sincronización de hilos, y el otro, que es bastante importante también, que consiste en que el mayor trabajo lo hace la GPU y un trabajo más pequeño se hace en la CPU. Entonces, recortando el producto punto entre dos vectores, eso lo hicimos en clase, ¿verdad? Quedó un poco claro. Entonces ahora explicaré en detalle los cinco puntos. Los cinco puntos básicamente serían, vamos a agarrar el problema y lo que vamos a hacer es dividir las componentes de los vectores en cada bloque que designemos de nuestra GPU. Vamos a declarar una variable compartida para cada bloque, y aquí viene una característica fundamental. Esta variable que se comparte en cada bloque va a ser la misma para cada uno de los hilos en ese bloque, pero no tiene nada que ver o no se o no bueno, no tiene nada que ver en sí con la variable, aunque sea la misma, en otro bloque, ¿verdad? O sea, la variable se reparte en los bloques, pero esta información solo es conocida por los hilos que pertenecen al bloque, aunque la variable sea la misma. Lo veremos más adelante. La idea es que cada hilo en el bloque, ¿verdad?, va a tener una sola posición para la variable anterior creada, y estos hilos van a guardar ahí la suma parcial que ellos realicen. Por último, cada bloque va a realizar también una suma parcial, y por penúltimo, perdón, y por último vamos a terminar el problema en la CPU. Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí una función simple, ¿verdad?, que calcule el mínimo. Vamos a resolver el producto punto entre dos vectores de este tamaño, 33 por 1024. Voy a utilizar una cantidad de hilos de 256 y una cantidad de bloques máximos de 32, ¿verdad? Y ya veremos por qué. Desde ahora lo adelanto, la cantidad de hilos está relacionado con la variable con la variable que vamos a compartir entre los bloques y que será común entre los hilos de cada bloque, de un mismo bloque. Y la cantidad de bloques, que en este caso serían 32 como máximo, es importante que sea pequeño porque es el trabajo que va a hacer la CPU. Y ya veremos cómo. Entonces, veamos que la función main es bastante sencilla, muy intuitiva. Tenemos aquí los dos vectores A y B y un apuntador, perdón, los dos apuntadores A y B y un apuntador partial C y un escalar C, ¿verdad? Recordemos que el producto punto lo que nos va a dar es un número, entonces lo vamos a guardar en la variable C. Por último, pues las variables que van, los apuntadores que nos harán reservar memoria en el dispositivo, en la GPU. Esto lo habitual, reservamos memoria en la CPU, ¿verdad?, para el vector A, para el vector B y para la suma parcial de que vamos a realizar en la CPU. Entonces esta suma parcial, vean que el espacio que guardamos es la cantidad de bloques, que como máximo serán 32 para este caso. Hacemos exactamente lo mismo, reservamos memoria en la GPU, ¿verdad? Y pues aquí únicamente estamos llenando los vectores. El vector I va desde, el vector A pues va desde 0 hasta n-1 y el vector B es el doble del vector A. Esto únicamente lo hago porque
pues haciendo ahí algunos truquitos matemáticos, pues calcular este producto punto es bastante sencillo, ¿verdad? Lo van a ver más adelante. Pero los valores pueden ser cualquiera y yo únicamente lo hice para verificar si los resultados están buenos. Ya veremos más adelante. Muy bien. Entonces aquí tenemos las dos funciones que nos van a regresar lo calculado en la GPU hacia la CPU, ¿verdad? Entonces vayámonos, y bueno, más adelante voy a explicar todo esto, todo lo demás, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar en este punto. Aquí llamamos a nuestro kernel y nuestro kernel pues únicamente necesita la cantidad de bloques, que en este caso como máximo serán 32, y la cantidad de hilos. La cantidad de hilos que he decidido colocar son 256. Ya veremos por qué. Por último, pues las tres partes que necesitamos, ¿verdad? Def A, el espacio en B, para el vector A, para el vector B y para el vector C. Pero este vector C es una suma parcial del resultado. Y únicamente va a tener, aquí, por lo que hemos creado aquí, únicamente va a tener como máximo 32 espacios, ¿verdad? Un vector de 32 espacios, que es la cantidad de bloques. Muy bien, ahora veamos qué hace el kernel. Aquí viene la parte importante. Aquí tenemos el kernel, punto, producto punto. Lo típico pues es global void, el nombre de nuestro kernel, que en este caso le puse punto dot, y los tres parámetros que recibe. Entonces veamos. La primera parte nueva aquí es el arreglo que se llama caché. ¿Por qué? Porque este es compartido. Entonces esta es la variable o el arreglo que estoy creando como compartido. ¿De cuánto espacio? De 256. Porque la idea es que cada hilo tenga un espacio en donde él reserve su valor. Entonces de esta forma, esto lo que estamos haciendo aquí pues es exactamente lo mismo que hemos hecho en los videos anteriores, así que recomiendo volverlos a ver con más detalle. Pero lo único que hacemos es obtener el ID del hilo, ¿verdad? En el bloque, en un bloque en específico. Por último, obtengo el índice para la variable caché únicamente solicitando el índice del hilo. ¿Por qué? Porque como le he dicho anteriormente, el vector caché tiene exactamente los mismos espacios para la cantidad de hilo, es decir, que cada hilo va a ir a escribir en un espacio de esta variable caché. Entonces esto es exactamente lo mismo que hicimos en los videos anteriores, pero ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos calculando el producto punto y estamos sumando, ¿verdad? Estamos aquí calculando el valor temporal de esa suma. Y vean que TID hace un salto, es decir, por ejemplo, quizás el hilo 0 pues realiza aquí su producto punto entre A0 por B0 y lo suma a la variable temp. Pero quizás la cantidad de iteraciones que tiene o que vamos a partir del hecho que vamos a suponer de que pues la cantidad de iteraciones que va a tener el bloque van a ser obviamente más que la cantidad de componentes que va a tener el bloque van a ser más que la cantidad de hilos. No sé, supongamos que van a ver el doble, es decir, 256 por 2 serían 512, ¿verdad? Vamos a decir que cada bloque va a resolver 512 componentes, es decir que el hilo 0 de cualquier bloque, supongamos el bloque 0 también, pues va a tener que realizar la operación A de 0 por B de 0 y sumarlo en temp, y a posteriori va a tener que hacer la multiplicación de A por 256 por B de 256, ¿verdad? Que serían las dos multiplicaciones que él tiene que hacer, y lo va a sumar en la variable temp. Este approach o esta forma de trabajar con los hilos lo vimos en los videos anteriores, lo explicamos en clase también. Por último, cuando ese hilo
que solamente iba a hacer 2 operaciones, el hilo 0 por ejemplo, pues ya terminó, y pues va a guardar su resultado en la posición 0 y el valor pues que él calculó, ¿verdad? El valor de TEM. Exactamente lo mismo harán los otros 255 hilos, ¿verdad? Va a guardar su resultado acá. Claro, en este punto nosotros tenemos que hacer una sincronización y esperar que todos los hilos hayan calculado o hayan hecho sus cálculos. ¿Por qué? Porque pues ahora lo que vamos a hacer es sumar esas sumas parciales que tiene caché. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir la variable caché, ¿verdad? O a la mitad. ¿Cómo así? Por ejemplo, esta imagen que tengo acá. Supongamos lo siguiente. Estos cuadritos verdes, supongamos que es el vector caché, una vez que cada uno de los hilos en un bloque en específico han terminado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dividir esto a la mitad, es decir, estos 4 y estos 4, algo más o menos así como está esto. ¿Para qué? Para indicarle al hilo, por ejemplo, 0, que sume este valor, o sea, el mismo, caché de 0, más este valor, ¿verdad? Que sería, vamos a ver, aquí en este caso, en el ejemplo que yo tengo, serían 2, 4, 6, 8. Entonces aquí y valdría 4, ¿verdad? Entonces tendríamos que el índice 0, ¿verdad? Caché de 0, este valor de aquí, más caché de 0 más 4, entonces sería este valor de acá. Es decir, el hilo 0 va a sumar este y este. Eso mismo lo vamos a hacer con las otras partes, o sea, de un solo. O sea, que estamos haciendo la suma de la mitad de este arreglo de un solo. En una sola iteración lo hacemos, y una vez hecho esa suma, tenemos que esperar, sincronizar que todos los hilos lo hayan hecho para luego volver a dividir nuestro arreglo resultante, porque vean que el arreglo resultante será la mitad, desde luego, ¿no? Entonces lo volvemos a dividir y volvemos a repetir el proceso, ¿no? Ciclo while. Entonces esta quizás sea una de las partes interesantes acá. Por último, lo que vamos a hacer es que guardar el resultado de todas estas sumas, de todos los valores de este arreglo, en la variable C, en el arreglo, perdón, C, con el ID del bloque que realizó esa suma. Entonces aquí hemos dividido el proceso en 3 grandes partes. Primero, una variable compartida entre los bloques, ¿verdad? Es decir, cuando yo creo esta variable shared, lo que en realidad estoy haciendo es que cada bloque cree en realidad una copia de ella, pero dentro de cada bloque va a ser compartida para los hilos de ese bloque, no de bloques diferentes. Primer parte. Segunda parte, cada hilo realiza, para un bloque en específico, cada hilo realiza su suma y es guardada en una sola posición de la variable caché, del arreglo caché. Y tercer parte, cada bloque realiza la suma del arreglo caché, y ese valor obtenido en cada bloque es almacenado en el arreglo C. Es por esa razón que, si ustedes observan, el apuntador C, aquí, este de acá, ese, vamos a ver dónde está el kernel, es def partial, y def partial C, pues precisamente tiene la cantidad de
precisamente hemos reservado la cantidad de memoria de la cantidad de procesos, ¿verdad? Perdón, la cantidad de bloques que vamos a tener, en este caso 32 como máximo, ¿verdad? Entonces, de esta forma cada bloque guarda su valor en el arreglo C, es decir que vamos a tener al final un arreglo de 32 de dimensión 32. Y por último, este es el valor que nuestra función, vamos a quitar esto, este es el arreglo que nuestra función, a ver, que nuestro kernel nos regresa, ¿verdad? Este de acá. Entonces lo único que hacemos es hacer la copia del dispositivo hacia el host en la variable partial c, y este es el trabajo final que realiza el CPU, sumar esas 32 pequeñas sumas, ¿verdad? Que están acá. Entonces, una vez sumadas, vean que aquí el trabajo se redujo. Ya la CPU no va a hacer esta cantidad de sumas, ¿verdad? Vamos a ver. $33 por 1024. El CPU ya no va a ser 33.792 sumas, esas las hizo la CPU, sino que únicamente va a ser 32 sumas sencillas. Cabe recalcar, ¿verdad?, que la idea de paralelizar esto es bastante útil, porque reduce pues podemos ver como que a pesar que aquí estamos sumando de una forma lineal, pero podemos pensar o podemos concluir que el orden de este algoritmo en paralelo es de logaritmo en base 2 de la dimensión del arreglo caché, que en este caso era 256, entonces sería logaritmo en base 2 de 256. Bueno, entonces aquí tenemos la suma que hace la CPU y ese es el resultado. Al final, les decía yo, solamente he definido una suma de cuadrados, pues que únicamente lo puedo ver de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Por la forma en que llené los arreglos, ¿verdad? Es para no realizar el producto punto en la CPU. Pues esto solamente es para comprobar. Entonces, haciendo unos arreglos matemáticos, puedo llegar a esta fórmula y listo, ¿verdad? Entonces solamente me indica la dimensión del arreglo y listo. Eso ya me calcula la suma total que me debería dar el producto punto. Entonces al final lo único que hago es imprimir el producto punto calculado entre la GPU y la CPU y verificarlo con el producto punto a través de esta formulita, ¿verdad? Pero esto, perdón, a través de esta formulita. Pero esto puede ser, esto solamente lo hago para prueba, ¿verdad? Simple y sencillamente. Muy bien, y lo último, pues la liberación de la memoria de la GPU y desde luego del host. Entonces vamos a compilar y a ejecutar. Y aquí está, ¿verdad? Estos son 32 bloques que se están usando. Este es el valor de la GPU y este es el valor de la CPU y es exactamente lo mismo. Entonces espero que haya quedado, les haya servido. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor traten de hacerla.